conocemos, bueno, que sabemos de su existencia y que se hablan en México, en nuestra región geográfica, quedan de lado. Es decir, se privilegia el español como norma lingüística y esto se hace por medio de una materia que se llama lengua nacional, que es por la que yo, por ejemplo, estudié gramática. Es decir, lengua nacional era estudiar las normas, estas normas del español, ¿no? Otro instrumento es la historia. La historia se empieza a integrar y entonces se considera que las culturas prehispánicas forman parte de la historia nacional, que los siglos de colonia forman parte de la historia de México y que luego la independencia y la revolución forman parte de la historia de México. Esto no era aceptado en un determinado momento. Por ejemplo, se dejaba fuera la colonia, digamos, en algún momento, o, por ejemplo, se excluían las culturas prehispánicas, se consideraban fuera de nosotros, ¿no? Creo que Clavijero es el primero que integra las culturas prehispánicas a la historia nacional. Y Vasconcelos, por ejemplo, lucha denodadamente desde la Secretaría de Educación Pública para que integremos la historia colonial a la historia de México. O sea, se trataba de unir, de unificar. Hoy estamos en el camino contrario. Hoy, por ejemplo, es de lo más interesante que en la Academia de la Lengua se haya admitido a lingüistas especialistas en náhuatl, por ejemplo, ¿sí? O en maya. Hoy, como parte de la Academia Mexicana de la Lengua, no solo hay especialistas en español, sino, por ejemplo, estos especialistas en las lenguas de las culturas originarias, ¿sí? Entonces, pero de todas maneras no olvidemos el concepto de lengua nacional, ¿no? Bueno, dice el zapoteco, el náhuatl, el maya y el medio centenar de lenguas se posponen. Bueno, creo que es interesantísimo, aparte de la entrega, de la integración de Concepción Compañí, por ejemplo, a la Academia de la Lengua, tenemos el fenómeno de Francisco Toledo y su hija Natalia, que, bueno, por ejemplo, nos han enseñado que hay un Juchitán, un zapoteco de Juchitán y otro zapoteco, ¿verdad? Por ejemplo, eso pues era una cosa que nosotros no teníamos la menor idea. Yo no sé ni una palabra de estos idiomas, pero sí es un fenómeno actual, digamos, ¿no? Y es muy importante y está bien, pero se abandonó el concepto de lengua nacional. Después del 68, en contra del 68, se impuso la gramática estructural. Desaparece, por ejemplo, la gramática estructural, la división en sílabas, ¿no? Leemos en palabras, no en sílabas, según la gramática estructural. Y entonces, por ejemplo, para el trabajo editorial, ¿no? Se arruina completamente la división silábica. Se hacía antes la silábica y la etimológica, pero ahora pues se hace como cae la división silábica. El señor Ruelas del Fondo de Cultura Económica me decía: contratamos gente egresados de la UNAM, de letras hispánicas, y resulta que no saben dividir en sílabas, ¿no? Y bueno, no es culpa de la UNAM, porque nosotros no tenemos que enseñar en la carrera de letras, de literatura, lenguas hispánicas, tenemos nosotros que enseñar la división silábica. Sin embargo, eso fue lo que empezó a ocurrir, ¿no? Con las computadoras personales, los editores, bueno, esto fue una cosa verdaderamente tremenda. La gramática estructural, para decirlo en pocas palabras, terminó por arruinar la ortografía y la corrección gramatical de todo el país. Les voy a contar una anécdota. Estábamos haciendo el cambio de plan de estudios para hacerlo más estructuralista, en una reunión en Cuernavaca. Y entonces
de repente un maestro entró, se me ha olvidado su nombre, yo lo tenía y ahora ya no me acuerdo cómo se llama este profesor, entró y les dijo a los estructuralistas de la facultad, les dijo: ustedes han arruinado la ortografía y la gramática de todo el país, les dijo. Entonces mi hermana y yo aplaudimos. Y entonces dijeron que las hermanas Galindo debían abandonar el recinto porque no se permitían aspavientos de ese tipo. No nos hicieron salir, pero nos amenazaron con sacarnos de la discusión, ¿no? Cedillo, lo único bueno que hizo en su sexenio fue que restituyó lengua nacional. Es decir, hoy ya no está la gramática estructural. No sabemos exactamente cómo influyó la gramática estructural. Parece ser que fue lo siguiente: se rompió la cadena de conocimiento de padres con hijos. Es decir, a los padres, ¿no? A mí me tocó maestros universitarios que me hablaban y me decían: oye, a Jerónimo le dejaron de tarea que diga qué es el eczema. ¿Tú tienes idea qué es el eczema? ¿No? Porque sí, nosotros, bueno, yo sí sabía, pero la mayoría de los padres de familia, estoy poniendo el caso concreto de Richard Rauschenberg y de Teresa Seña, que su hijo Jerónimo iba y le enseñaban estructuralismo y no tenían conocimiento ellos para poderle ayudar en su tarea. Bueno, eso realmente el estructuralismo nos vino desde fuera, es decir, fue la contraofensiva contra los movimientos del 68, no solo en México, sino en general, ¿no? Otro fenómeno que creo que se debe mencionar es que la apertura democrática de Echeverría, que mucha gente ve con mucho desprecio, la verdad es que Echeverría, aparte de otras cosas como encarcelar a los presos del 68, ¿no? Hizo algunas cosas que fue invitar o permitir que los universitarios escribiéramos en los periódicos. Mi hermana y yo ya escribíamos en los periódicos antes del 68, pero la verdad es que la mayoría de los universitarios no, y en ese momento